Hola. A ver. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta nueva edición del ciclo Enigmas y más, que organiza el Círculo Escéptico en colaboración con la librería Joker, de la que ustedes ya saben que este es el espacio que tiene para actos culturales. Hoy tenemos entre nosotros a Juan Ignacio Pérez, que es de sobra conocido, sobre todo porque desde que fue rector de la Universidad del País Vasco, una vez que dejó el cargo, que fue, si no me confundo, en 2009, fue de 2006 a 2009, asumió la dirección de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad. Y no, de 2004, 2004, ya me he confundido yo, vale. Sí, es verdad, pone aquí 2004 pequeñito. Asumió el cargo de director y creó la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad, que desde entonces ha organizado cientos, porque se puede decir que son cientos, de actividades, desde los Naucas, el Día de Darwin, y multitud de conferencias y actos, tanto en Bilbao, donde tiene, digamos, su cuartel general, como en Guipúzcoa, sobre todo en San Sebastián, y alguna vez en Vitoria y en otros. Y ha colaborado con la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad de Navarra, también, Pública de Navarra, perdón, es verdad, que dirige Joaquín Sevilla, con quien publicó en 2022 el libro Los males de la ciencia, ¿no? Sí, también colaboramos con la Universidad de Navarra. Es actual presidente de Jaquiunde, la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras de Baskonia, y es muy activo como divulgador científico. Les he citado Los males de la ciencia. Su última obra es Primates al este del Edén, que acaba de salir hace unos meses en Editorial Crítica. Y antes había publicado un libro que es precioso, que si les gustan los animales y les gusta saber hasta qué extremos llegan los animales, es Animales ejemplares. Es un libro de gran formato, muy, muy, muy bonito. Y en este último libro habla de la evolución de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, por qué somos como somos. Y un poco las rarezas que tiene el ser humano, las peculiaridades y las claves de nuestro éxito. Y una de las claves del éxito es de la que va a hablar hoy, que es esa cosa que tenemos entre las orejas y que que un día hablábamos de ello y me decías que somos cabezones, ¿no? Y los humanos somos cabezones, somos muy cabezones, algunos más que otros, pero somos cabezones. Bueno, Juan Ignacio es un agitador cultural, que es una palabra que a él le encanta, y además lleva, no sé cuántos blogs tiene en estos momentos, no sé si tiene blogs, tiene una web que se llama Juan Ignacio Pérez, pero tiene escritos dispersos por media internet, y luego es muy activo en Twitter. Y yo ya les voy a dejar con él, porque lo importante es lo que él va a contar, que es cómo evolucionó nuestro cerebro desde que nos fuimos expulsados del Edén, fuimos desahuciados, hasta ahora que hay intención de volver a la Luna. Muy bien, muchas gracias, Luis. Y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Esto de que le vengan a oír a uno es una cosa que le llena mucho el ego, ¿no? Así que tiene que ser bueno para la salud. Yo, bueno, por resumir lo que ha dicho Agame, yo realmente soy una agencia de organización de eventos. O sea, en esto se resume prácticamente todo. Y efectivamente voy a hablar del encéfalo humano, de su evolución, y lo voy a relacionar con una serie de factores de carácter, bueno, lo van a ver, de diferente carácter. No me voy a enredar más y vamos a empezar. Esto, bueno, no sé, yo es que no sé cuál es el que tengo que usar. El láser es este. Este sí, pues, ¿sí estaba? Sí, pero no se ve. Sí, bueno, es igual, no os preocupéis. Bueno, esto es un mapa de África, obviamente. Es un mapa de satélite de África, ¿no? Y este mapa de satélite tiene una peculiaridad
que es muy interesante. Y es que, si se dan cuenta, por aquí se encuentran todas las grandes selvas tropicales de África. Pero, curiosamente, de aquí hacia allá ya no hay selvas. Se dan cuenta, ¿no? O sea, se percibe perfectamente. Esto es una anomalía, porque lo normal es que ahí también hubiera selvas. Y esto que es una anomalía, primero, tiene una explicación, bueno, no tiene una, tiene varias explicaciones, y segundo, es una anomalía que ha tenido una incidencia determinante en la evolución de nuestro linaje. Y en el hecho de que seamos tan cabezones, como dice Luis, hasta el punto, yo le decía a él una vez, hablando con él para un artículo que escribió en El Correo sobre el libro, sobre los primates al este del Edén, decía que si no fuera porque es nuestro encéfalo, pensaríamos que es monstruoso. O sea, nuestra cabeza. O sea, el tamaño de nuestro encéfalo permitiría calificarlo como monstruoso. Si lo viéramos en una especie diferente y nosotros tuviéramos un encéfalo de tamaño en proporción equivalente al de otras especies. En concreto, por ejemplo, en proporción al de un chimpancé, y eso que los primates en general son cabezones. Es decir, ya de suyo tienen mucho encéfalo. Por cierto, ya me estoy yendo por las ramas, pero esto es un dato interesante. La razón por la que los primates tienen este encéfalo tan grande parece ser que tiene que ver con la importancia que tiene la vista. En nuestro orden. En el orden primates, la vista es importantísima porque el medio más normal para los primates es un medio arbóreo, y entonces al objeto de poder calcular las distancias al saltar, al moverse por entre las ramas y también al identificar los frutos, etcétera, es muy importante tener un órgano visual poderoso. Tenemos unos órganos visuales muy poderosos, y eso requiere una alta capacidad de computación neuronal, y esta es una de las razones por las que tenemos este encéfalo tan grande, en detrimento, por cierto, del olfato, que por comparación es inferior al de muchísimas otras especies de mamíferos. Esto es una cuestión que no pensaba decir, pero ya que ha surgido, pues la digo, ¿no? Bien, todo esto que ven aquí, ocurre en esa zona que hay ahí, que es no sé, atrás no se oye bien, no hace falta el micro, sí. En esto, la divisoria entre la zona selvática y la zona no selvática la marca el que se conoce como el Gran Valle del Rift. El Gran Valle del Rift es una formación geológica que tiene 5.000 kilómetros de longitud y va desde Mozambique hasta el Valle de la Beca. Lo vamos a ver ahora con más detalle, pero bueno, aquí se ve Mozambique, empieza por aquí, todo el Mar Rojo forma parte de esta formación geológica y sigue hasta el Valle de la Beca, que está ahí arriba. El Valle de la Beca, que está en Siria y que es uno de estos sitios donde ha habido combates entre Israel, Siria, etcétera, ¿no? Aquí hay una segunda rama del Gran Valle del Rift, que es esta zona aquí, que es el Rift Albertine, y esta es la rama principal. Bien, vamos a ver por qué ocurre, primero cómo se forma cómo aparece esta formación geológica. No sé si se ve ahora bien así, hace aproximadamente 80 millones de años, porque todos tenemos un pasado, también el Gran Valle del Rift. Hace 80 millones de años, la Antártida estaba unida al subcontinente indio y a Australia. Y formaban parte del mismo supercontinente, unos 80 millones de años aproximadamente. Se fragmentó y por un lado salió Australia, que derivó en una dirección, por otro lado salió el subcontinente indio.
y derivó en otra dirección. Y esa otra dirección en la que derivó fue hacia el noreste. Y por deriva continental. Este fenómeno tan curioso que hasta prácticamente anteayer, hasta hace 50 años, no fue aceptado por la comunidad científica. Un fenómeno muy interesante, ¿no? Entonces, se fue desplazando a una velocidad inusitada para una deriva continental como esta, una por tectónica de placas, porque se movía a razón de 20 centímetros por año, que es una barbaridad. O sea, una deriva más o menos normal puede moverse a razón de 3 o 4 centímetros por año, una cosa así. 10, vamos a poner ya una rápida. 20 centímetros por año es muchísimo. Bueno, pues fue yendo hacia el norte y hace aproximadamente 30 millones de años entró en contacto con la placa euroasiática. Y en ese momento empezaron a elevarse los Himalayas. Al chocar las dos placas empezaron a elevar los Himalayas. Y en esa figura tenemos allí en la esquina superior, de aquel lado, mi izquierda, es una imagen, se ve la nieve de los Himalayas, y un poco más abajo, por aquí, esta zona más seca que hay ahí, ese es el desierto de Thar, que es un desierto del subcontinente indio. Bien, el desierto de Thar tiene una característica, y es que en verano, bueno, como muchos otros sitios, se calienta mucho. Y al calentarse, como está relativamente cerca a los Himalayas, relativamente, y arriba en las cumbres hace mucho frío, eso da lugar a una corriente convectiva muy fuerte que hace que los vientos soplen en dirección hacia las cumbres del Himalaya desde el desierto de Thar. Pero genera un efecto de succión sobre la masa de aire que hay aquí en el mar de Arabia, que es parte del Océano Índico, de tal manera que en verano sobre todo se producen fuertes vientos, bueno, fuertes o no tan fuertes, pero un viento muy constante a lo largo de todo el verano, que va cargado de humedad que ha adquirido en el mar de Arabia y se eleva y entonces se condensa. Bueno, ya saben, el efecto Foehn, ¿no? Cuando sube para arriba el aire carga humedad, se condensa, llueve, y esto viene provocando pues a veces graves inundaciones. Cuando yo estaba escribiendo el libro en cuestión, pues había habido unas inundaciones, habían muerto algunos miles de personas, o sea, creo recordar que en Pakistán. Pero esto tiene una consecuencia, claro, dirán, ¿y de qué está? ¿Qué tiene que ver aquí? El subcontinente indio, el desierto de Thar, el Himalaya, los monzones, pues estos vientos son monzones, lo que se llaman monzones, los monzones de verano en la India. ¿Qué tiene que ver esto con lo que yo venía a hablar aquí, la cabeza de los... Bueno, con la cabeza todavía no, pero tiene que ver con esa imagen que hemos visto antes, de esa pérdida de selva en esa zona de África, ¿no? Y es que el aire, el viento, al soplar en esa dirección, deja de soplar en dirección al continente africano, con lo cual, al dejar de soplar en dirección al continente africano, en el este de África, de esa zona tropical, se va quedando poco a poco sin un régimen, o sea, sin lluvias suficientes como para mantener la selva, ¿no? Esto es un fenómeno importante que ocurre, es todo bastante complicado, lo estoy simplificando mucho, pero es uno de los fenómenos importantes que ocurre ahí. Bien, hay más. Volvemos al Gran Valle del Rift, que lo tenemos aquí. ¿Y por qué surge ese valle, el Valle del Rift? Surge porque el continente africano está perdiendo una parte de su territorio, que es la parte que está justo donde está el valle hacia el Océano Índico. Y eso es la placa somalí. La placa somalí se diferencia de la placa africana y también de la placa arábiga, que está al norte, pero de momento
Claro, de momento esto sigue siendo un continente. Andando el tiempo, esa placa somalí va a ser una gran isla, o depende, porque si llega a impactar luego con el continente, con el subcontinente indio, pues podría ocurrir otras cosas. Pero en principio se está separando la placa somalí, y eso es lo que está provocando la fisura a la que me he referido antes, que ya en el Mar Rojo, no por la placa somalí, sino porque ya se ha separado la placa arábiga de la africana. Está ahí, ya hay un mar en medio, pero va a ocurrir algo parecido a una configuración parecida a la que hay ahora con la península arábiga. Y aquí tenemos el fenómeno del que estoy hablando. Este es un esquema muy sencillo de tectónica de placas. El magma, que está por debajo de la corteza, se eleva en corrientes convectivas también, y esto empuja al terreno que hay aquí para que se vaya, de manera que se va a ir separando. Y al irse separando, ocurre un fenómeno que yo en algún lugar he leído que se llama desubducción, pero esto yo, si me preguntan, les voy a decir luego, no tengo ni idea, porque no sé exactamente cómo va la película, pero lo cierto es que aquí se produce una elevación del terreno en los dos lados, y queda un valle en el centro que eventualmente se puede llenar de agua, que es lo que ha ocurrido en el Mar Rojo, precisamente, aquí se puede ver, y que en un estadio muchísimo más avanzado ocurre en la dorsal atlántica, entre el continente africano y Europa y América. O sea, pero en esa dorsal atlántica tenemos también, esta es es una dorsal que hay en el centro del océano, que de hecho es muy activo geológicamente, son zonas muy activas geológicamente, porque ahí está saliendo magma y es ahí donde se producen, por ejemplo, muchas fumarolas en el fondo del mar, que dan lugar a formas de vida bastante especiales, por cierto. Pero este es otro tema, en esto no me voy a quedar. Lo importante es aquello. Al elevarse esas montañas, eso además opone una dificultad añadida a la llegada de vientos húmedos, de manera que la zona que queda entre las dos cadenas de montañas es una zona que tiende a ser más seca. Por lo tanto, tenemos dos fenómenos que están desecando el paisaje de esa zona y en general de toda la zona, porque el Gran Valle Rift es gran valle, o sea, quiere decir que es muy, muy ancho. Y entonces esto es lo que tenemos. Y esto es lo que ha dado lugar a que se haya ido perdiendo arbolado y se haya ido desapareciendo la selva, y progresivamente la selva haya sido sustituida por un bioma diferente, que es el bioma de sabana, en el que hay, bueno, pues alternan praderas, boscajes, llanuras de aluvión, o sea, un ecosistema muy en mosaico, muy diverso, que desde el punto de vista ambiental para los seres vivos que viven ahí, sobre todo para los animales que viven ahí, es más complejo, más difícil que un entorno como la selva, porque la selva es mucho más constante, no hay esas diferencias, y esto acaba teniendo consecuencias. Bueno, conclusión de esto, estas son dos imágenes de satélite, de nuevo. Una es de marzo y la otra es de medio año después, o sea, de septiembre. Y vemos que en cualquiera de las dos estaciones se ve que en la zona que hay al este de las selvas, se han perdido las selvas y se ha quedado ese espacio que a veces incluso es muy árido, puede llegar a ser muy árido. El libro Primates al este del Edén le puse ese título porque quise utilizar una metáfora que no es particularmente afortunada, pero bueno, entendiendo que las selvas para un primate es el Edén, porque el medio en el que surgen los primates y en el que evoluciona la mayor parte de los primates son selvas, o sea, ese es el medio. Entonces, es raro que haya primates fuera de selvas, los hay, no somos los únicos, pero es relativamente raro. Entonces, claro, al quedarse esos espacios ahí, acabaron siendo colonizados por un linaje que es nuestro linaje, el linaje de los homininos,
que hace 7 millones de años aproximadamente compartíamos un antepasado común con los chimpancés y, claro, los chimpancés se quedaron más o menos en el interior de las selvas y el linaje o sea, los representantes de nuestro linaje que dieron lugar a lo que somos nosotros ahora, pues estos fueron los que empezaron a ocupar el entorno no selvático, ese entorno de praderas, de boscajes, etcétera, y por una serie de cuestiones que voy a explicar ahora, pues acabaron dando lugar a esto, ¿no? Bueno, este es el entorno, esta es tal y como es ahora, por ejemplo, esa zona, ¿no? Esa zona ahora es así, es una imagen donde se ve cómo es la sabana africana en esa zona, ¿no? No recuerdo, esto es uno de estos parques nacionales, creo que de Tanzania, uno que está al norte de Tanzania, no recuerdo el nombre. No sé si es el Mara o no lo sé, pero bueno, hay unos cuantos sitios así muy bonitos. Seguramente muchos de ustedes hayan estado haciendo turismo por allí. Bien, esta imagen además es particularmente afortunada porque aquí vemos una característica importante y es que aquí hay fauna, hay ungulados, hay estas cebras, hay otros muchos ungulados, hay muchos herbívoros de estos de gran porte, ¿no? Como kudús o animales así, ¿no? Y esto quiere decir algo muy importante, y es que se produce una transición de un medio donde prácticamente el alimento preponderante de nuestros antepasados son las frutas, los frutos de la selva, algunas semillas, pero sobre todo frutas, algunas hojas, de vez en cuando un monito que andaba por allí lo atrapan y se lo comen, en fin, estos antepasados nuestros, como hacen ahora los chimpancés seguramente, pero la carne era muy poco importante y sin embargo en este entorno de sabana la carne es probablemente el alimento comparativamente más abundante y desde luego es muy rico desde el punto de vista energético y nutricional. Y esto también vamos a ver que resulta ser importante. Bien, esta es una imagen de Mauricio Antón. Mauricio Antón es un ilustrador fabuloso, es un paleoilustrador, o sea, él es el que recrea todas estas escenas del pasado. Tiene no solamente del linaje humano, tiene de muchos tipos de fauna, ilustraciones preciosas, trabaja para medios muy diversos. Y en esta imagen lo que vemos, bueno, vemos unos elefantes, este de aquí es un placocero, creo recordar, una especie como de cerdo, una cosa así, ¿no? Y ahí se ven dos primates, un macho y una hembra, que quieren representar a los ejemplares del género Ardipithecus. Ardipithecus es el primer género del que podemos decir que forma parte de nuestro linaje, es uno de nuestros antepasados antiguos conocidos. Es posible que haya alguno anterior, porque ahí hay siempre mucha diatriba. Hay del género Sahelanthropus o Rorin, o sea, hay diferentes, pero el problema es que estos otros tenemos restos, hay muy pocos restos fósiles, es muy difícil caracterizarlos lo suficientemente bien como para poder decidir que forman parte de nuestro linaje. Hay discrepancias, hay quien cree que sí, que algunos de estos están en nuestro linaje, concretamente Sahelanthropus chadensis, que por cierto es de una localidad que está más al oeste y por lo tanto en principio no surgida en el Rift, pero Ardipithecus sí. Ardipithecus, los fósiles de Ardipithecus se han encontrado en el entorno del Gran Valle del Rift. Bueno, ya ven que aquí es un medio selvático, no una selva muy cerrada, pero es un medio selvático. Por lo tanto, cuando vivieron estos Ardipithecus hace hace 5 millones de años, por ejemplo, 5, 6, 4 millones, porque depende de la especie, la selva se había empezado a aclarar ligeramente, pero todavía era selva, todavía era bosque relativamente denso. Bueno, esta es otra imagen que creo que también es de Mauricio Antón, aunque es mucho más antigua, que quiere representar otro género de nuestro linaje, que es Australopithecus. Australopithecus vivieron hace aproximadamente 4 millones de años, vamos a decir, de 4 a 2 millones de años aproximadamente. Y Australopithecus ya viven en un bosque más abierto y con acceso también a las llanuras. Australopithecus ya eran
Los anteriores eran bípedos ocasionales, andaban por las ramas, eran bípedos ocasionales, estos ya son bípedos de verdad. Lo que pasa es que retienen la capacidad para subir a los árboles y con relativa facilidad, se entiende, a partir de los rasgos de su anatomía. La famosa Lucy, el esqueleto al que se le dio este nombre, Lucy, porque cuando lo descubrieron los antropólogos que lo descubrieron estaban oyendo Lucy in the Sky with Diamonds. La famosa Lucy es de este género, Australopithecus, creo recordar, afarensis, es el nombre de la especie. Bien, el bosque, insisto, se va abriendo progresivamente y va dando paso a la sabana. Estos siguen siendo Australopithecus y aquí el autor de las ilustraciones dejó su nombre bien puesto ahí, Mauricio Antón, pero viene a ser lo mismo, o sea, son pues estos individuos que andan por los árboles, se ve que, aunque ya son bípedos, tienen capacidad para trepar y ya empiezan a tener algunas presas, que ya son animales que los pueden haber capturado fuera del bosque o quizás en el bosque, aunque lo más probable es que no los hayan cazado ellos, lo más probable es que sean carroña, o sea, que los ha cazado otro animal o han muerto o lo que sea y ellos se lo han arrebatado, se lo han encontrado, porque en principio estos son unos individuos así, de este tamaño, quiero decir que son muy chiquitines, son prácticamente como un chimpancé y tienen un encéfalo parecido al de un chimpancé, o sea, aquí todavía no hay, vamos, siguen siendo prácticamente a esos efectos como los chimpancés, ¿no? o los antepasados comunes, ¿no? Bien, y luego ya llegamos a esta escena y aquí quizás esta es carroña también, quizás han cazado el rinoceronte, no lo sabemos, esto representa a la especie Homo habilis, que la llamamos habilis porque sus restos aparecen asociados a herramientas líticas, herramientas de piedra, que ya se utilizaban para romper los huesos, sacar el tuétano, que es la comida probablemente más nutritiva que existe, el cortar la carne, y entonces aquí tenemos una escena característica en un entorno donde se ve que hay un boscaje, que hay ya, sí, quizás un fragmento de selva, una llanura aluvión, se ve aquí el río, o sea, es este entorno que ya digo se va abriendo cada vez más y entonces va habiendo otro tipo de fauna y ya los recursos alimenticios son diferentes, empiezan a entrar la carne en la dieta de los homininos, en la carne, en este caso en el género Homo. Aquí se suelen decir, los que entienden de esto suelen decir que si bien los antepasados a estos, los anteriores a estos, tenían carne en la dieta, pero era ocasional. Cuando realmente la carne entra en el menú, no sé si de cada día, pero de casi cada día, es con el género Homo, con nuestro género. Nuestro género aparece depende de con qué texto uno se lo encuentra, hace 2,5 millones de años o 2 millones de años. Hay los restos más antiguos atribuidos a este género, aunque discutidos en la comunidad antropológica, son de hace 2,7 millones de años, si no me equivoco. Y las herramientas líticas más antiguas de ese orden también. Aunque hay discusión si esas herramientas las utilizaban australopithecos o las utilizaban hominin, o sea, Homo, en fin, esto... Yo no entro en este debate porque de entrada no sé lo suficiente y por otro lado no es esencial a lo que yo quiero contar, ¿no? Estos individuos ya forman parte ya representan una especie que se distingue de los anteriores en que claramente es más alta, pueden ser de mi altura, más incluso. Esto es Homo ergaster u Homo erectus, depende de... Esto también es cuestiones terminológicas con las que yo no quiero lidiar, pero taxonómicas también. Pero bueno, cualquiera de estas dos denominaciones nos valen. Son individuos que ya tienen una anatomía que se nos hace muy parecida. Son más tochos que nosotros, son más anchos, y no son tan gráciles como los Homo que hoy habitan África, por ejemplo, con los miembros de nuestra especie que habitan África. Pero bueno, se nos parecen bastante. Y tienen un encéfalo, esto no lo he dicho, Homo habilis tiene un encéfalo que ya es un 60% mayor que el de Australopithecus. Ahí se da el gran salto, precisamente cuando empiezan a comer mucha carne. Y Homo ergaster, estos crecen
en tamaño, mantienen el encéfalo o crece un poquito el encéfalo con relación a los anteriores, crece algo, pero en proporción encéfalo-tamaño corporal es muy parecido en Homo habilis y en Homo ergaster. Pero ya vemos que este es un entorno de sabana, como el que hemos visto antes. O sea, aquí ya tenemos una sabana prácticamente como la conocemos ahora. Y esto no se diferencia nada de esto que vemos aquí, donde aparecen seres humanos de un grupo Hadza del este de África, de los que todavía viven de la caza y la recolección. Ahora me imagino que vivirán del turismo sobre todo, y del turismo científico, por cierto, porque es un grupo muy estudiado. Los Hadza son un grupo muy estudiado. Y esto es una familia que va en busca de tubérculos, porque los tubérculos también ya forman parte importante de la dieta, sobre todo en el último 1.000.000 de años, casi con toda seguridad. Bueno, a lo largo de esto, claro, estos ya tienen un encéfalo de nuestro tamaño. Estamos hablando de un encéfalo de 1.300 centímetros cúbicos. O sea, prácticamente desde Homo ergaster, desde los primeros Homo ergaster ahora, pues se ha duplicado prácticamente. Esto lo vamos a ver ahora con más detalle. Bien, esto es una representación que me ha gustado mucho de la evolución de los homínidos en África. Aquí tenemos los distintos homínidos que hay en África, ¿no? Tenemos gorilas, chimpancés y Homo sapiens. Bueno, en África estos, porque estos ya, Neanderthalensis es europeo, eminentemente europeo. Pero bueno, entonces aquí tenemos que hace unos 10 millones de años el linaje era, teníamos un antepasado común, humanos, chimpancés y gorilas, hace unos 10, 12 millones de años. Hace 6, 7 millones de años tenemos un antepasado común con los chimpancés y los bonobos, y a partir de aquí evoluciona el linaje humano. Estos son homininos. Este es el linaje de los chimpancés, son paninos, y este serían gorilinos, por llamarlos así, con una denominación equivalente. Pero nos interesa este. Aquí tenemos los que he ido diciendo: Sahelanthropus, Ardipithecus, Australopithecus, este es otro Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus o Homo ergaster, ya digo que esto da igual. Homo heidelbergensis, esta es una especie de estatus discutido. El grupo Atapuerca hoy por hoy ya no utiliza esta denominación, por ejemplo. Hablan de pre-neandertales y pre-denisovanos, no hablan de heidelbergensis. Este es un género esta es una especie que se creó a partir de una mandíbula. Entonces, en fin, luego se le han atribuido distintos restos fósiles, es muy debatido. Homo neanderthalensis, que han sido nuestros hermanos prácticamente hasta hace nada, y Homo sapiens. Y lo que vemos es una clara progresión del tamaño del encéfalo a lo largo de esa evolución, por contraste con lo que ha pasado con los chimpancés, que se han quedado con un encéfalo como el que tenían al principio, seguramente, aunque aquí hay mucha incertidumbre porque no hay fósiles y aquí tampoco hay fósiles. Esto alguien dirá: ¿y por qué no hay fósiles? Porque la selva es un terreno de muy difícil fosilización. Por alta temperatura es un terreno ácido y humedad alta. Entonces esto dificulta mucho que queden restos fósiles, la razón por la que no sabemos exactamente qué es lo que les ha ocurrido. Y si representamos en una gráfica cómo ha variado el tamaño del encéfalo en nuestro linaje, lo que vemos es esto. Estas son rarezas de algunos científicos que se empeñan en poner la distancia al momento presente, empezando por el cero actual y yendo hacia atrás. Pero realmente es una rareza, ya digo, pero es que es donde más claramente se veía el crecimiento ya cuantitativo, y por eso la he utilizado, porque hay otra más reciente que anda por ahí, pero es más equívoca para poderla presentar aquí, ¿no? Aquí se ve muy claramente, estos son australopitecos, los anteriores tendrían un encéfalo muy parecido. Aquí aparece el género Homo, aquí tenemos ya claramente género Homo, esto es claramente género Homo, ya tenemos un encéfalo claramente mayor aquí, Homo habilis, Homo ergaster, hasta que llegamos a Homo neanderthalensis y Homo sapiens.
Y lo que tenemos es que desde el momento en el que el medio en el que viven es la sabana y es ese medio donde abunda la carne, el encéfalo empieza a ser cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Bien, estos dos antropólogos, paleoantropólogos, Leslie Aiello y Peter Wheeler, a la vista de estos datos y de constatar que el encéfalo empieza a crecer cuando se empieza a comer carne, formulan una hipótesis, que es la hipótesis llamada de los tejidos caros. ¿Qué dice esta hipótesis? Bueno, esto lo he puesto simplemente para recordar que aquí ya empiezan a comer carne. Bueno, lo que dice esta hipótesis, si nos fijamos en el tamaño no ya relativo, sino absoluto, de un ser humano y de un primate que tuviera nuestro mismo tamaño, veríamos que los riñones son prácticamente iguales, que el hígado es prácticamente igual, que el corazón es prácticamente igual. ¿Y en qué nos diferenciamos en la anatomía interna? En el encéfalo y en el intestino. Unos tenemos encéfalo grande e intestino pequeño, y otros tienen encéfalo pequeño e intestino grande. Y cuando digo intestino, digo tubo digestivo desde aquí hasta el ano, ¿eh? O sea, es de lo que estoy hablando. Claro, esto se dieron cuenta y dice, esto no puede ser casualidad, las casualidades las justas. Y entonces la conclusión es, bueno, resulta que aquí se ha sustituido un tejido caro por otro tejido caro. ¿Por qué digo esto? Porque el encéfalo es muy caro. El encéfalo se lleva la quinta parte de nuestro gasto metabólico, de nuestro metabolismo, en reposo. Esto es importante precisarlo porque no es del total, como dicen muchos, no, en reposo. Si hacemos ejercicio tenemos más metabolismo y ya no es la quinta parte, es menos de la quinta parte. Pero la quinta parte en reposo es la leche, porque el encéfalo representa el orden del 3 o 4% de nuestra masa corporal, bueno, creo que menos. O sea, un órgano que tiene el 3% de nuestra masa corporal, que consuma el 20% de nuestra energía metabólica, es un órgano muy caro, su funcionamiento es carísimo. No voy a entrar ahora en por qué, si quieren luego lo puedo comentar porque es muy bonito el asunto. Bueno, bonito para mí que soy fisiólogo. Pero el digestivo también es muy caro, porque es un órgano muy activo, está transportando materiales de un lado al otro permanentemente, y cuando no lo está haciendo se está renovando, está creando células. Es un órgano metabólicamente muy activo. Ambos son órganos muy activos. La hipótesis de Aiello y Wheeler es que uno ha sustituido al otro porque no hubiera sido posible contar, a la vez, con un digestivo muy grande y un encéfalo muy grande. Yo no estoy seguro de que eso sea cierto, pero ellos lo plantean en esos términos. No estoy seguro porque eso parte del supuesto de que la entrada de energía en todos los casos es la misma. Y este es un supuesto que en el caso de la especie humana no se cumple, pero en todo caso sí creo que en la evolución del linaje me parece que esta hipótesis es correcta si consideramos la evolución del linaje humano, cómo han ido cambiando las cosas. En cualquier caso, esto es lo mismo, solo que esto, en vez de poner el órgano dibujado, pues es unas barras donde se ven las proporciones claramente de cada órgano, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿y esto qué tiene que ver con la carne? Bueno, pues tiene que ver que la carne se digiere mucho más fácilmente que los vegetales. Y de una cantidad pequeña de carne se obtiene mucha energía y muchos nutrientes en comparación con lo que se obtiene de la misma cantidad en materia vegetal. Además, no solamente eso es así, sino que esto nos permite dedicar una cantidad de tiempo diario ridículo a comer. Los chimpancés pueden estar comiendo aproximadamente la mitad del tiempo diurno.
masticando comida. Porque necesitan comer mucho para obtener una cantidad de energía relativamente pequeña. Los gorilas están comiendo prácticamente todo el día. Comen hojas, hierbas. Están masticando prácticamente todo el día, todo el tiempo diurno, el tiempo que no duermen, prácticamente. Pues nosotros comemos durante periodos de tiempo muy cortos. Quiero decir, no es solo importante el balance de energía, también es importante el balance de tiempo, porque el tiempo que se ahorra de dedicarlo a comer, a masticar y a deglutir alimentos se puede dedicar a otras muchas cosas, como por ejemplo a cazar, que es una actividad que también es demandante de tiempo, ¿no? En definitiva, este es a lo que da lugar esta hipótesis, la hipótesis de los tejidos caros, y es la hipótesis que explicaría el aumento del tamaño encefálico. Desde el punto de vista, ojo, la explica desde el punto de vista de los requerimientos energéticos, porque hay que distinguir qué requerimientos energéticos hay que superar en un caso y en el otro, pero de otro factor muy importante al que voy a aludir después, todavía no, que es el de los factores que impulsan el crecimiento del encéfalo. No es lo mismo, y luego me van a entender. Bueno, este hombre, Richard Wrangham, le dio un meneo a la teoría de los tejidos caros porque dijo que con comer carne no era suficiente para explicarlo, que ahí faltaba algo. Y según él, ¿qué es lo que faltaba? Faltaba el fuego. Lo que dice Wrangham es que para poder aprovechar esa comida con verdadera eficiencia, como para que eso permita un ahorro de energía y un grado de aprovechamiento que dé lugar a ese crecimiento del encéfalo, hace falta que además de comer la carne, esa carne esté cocinada. Porque al cocinar, los alimentos se ablandan, se hacen más palatables, luego se digieren mejor, porque las proteínas se desnaturalizan. O sea, hay un conjunto de procesos que dan lugar a una mejor palatabilidad, desde luego, digestibilidad, etc. Y esto es, según Wrangham, lo que permite el fuego. Con el fuego hay un problema, y es que la gran mayoría de la comunidad paleoantropológica no acepta que los miembros de nuestro linaje hace 2 millones de años, hace 1,5 millones de años, hace 1 millón de años, controlaran el fuego. O sea, les parece a la mayor, o sea, y además es que prácticamente no hay pruebas de uso controlado del fuego. Es muy difícil tener pruebas de uso controlado del fuego, muy difícil. Hay unos restos, creo recordar que en Kenia, de hace 1,5 millones de años, que son compatibles con uso controlado de fuego, pero no demuestran que el fuego fuera utilizado de manera controlada. Y en todo caso el problema es que es una muestra, 2 muestras. Es decir, para poder decir que ya se utilizaba fuego hace 1,5 millones de años, hace 2 millones de años, haría falta encontrar en distintos lugares restos de hogares que hubieran sido sometidos a muy alta temperatura y en una zona bien delimitada para pensar que eran efectivamente hogares y no un incendio descontrolado que había pasado por allí y había quemado un ñu, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces el problema es que es muy difícil. De todas formas, hay que decir que en ciencia, ausencia de pruebas no es prueba de ausencia. Y esto es una cosa que muchas veces invoca Wrangham. Dice, a mí la arqueología de momento lo único que me dice es que no me puede decir nada. Lo dice así, y esto parece una frase tonta, pero es muy poderosa. La arqueología lo único que me dice es que no me puede decir nada. Los restos de fuego controlado para cocinar más antiguos que se conocen son de Israel de hace unos 700 y pico mil años. Pescado cocinado, restos de pescado cocinado, asociados con restos de materiales minerales sometidos a alta temperatura. Esto sigue siendo un asunto debatido, aunque la gran mayoría opina que no se utilizaba fuego tan atrás. Wrangham dice que no hay otra forma de resolver la ecuación. Yo creo que sí, porque yo aprendí de mi madre que para ablandar la carne había que darle golpes. Y yo, cada vez que he preparado escalopes, le doy golpes al filete de la carne. O sea, y los pulpos se les dan golpes, y si no, se meten al frigorífico. Quiero decir que
que no sabemos qué hacían con aquellas herramientas líticas, los ergaster de hace 1.800.000 años, ¿no? Pero probablemente estaban ablandando la carne a base de golpes también. Y en este caso, los problemas de Wrangham pues, no lo serían. En todo caso, esto lo cito porque me parece que es el típico problema bonito en ciencia que es irresoluble a día de hoy, pero no necesariamente de cara al futuro, ¿no? Y para ver también que yo aquí estoy contando una historia muy bonita, pero es una historia que tiene algún fleco, ¿eh? Bien, antes he dicho que una cosa es los requerimientos energéticos que se deben superar y otra cosa es distinta para poder tener un encéfalo grande, porque es un órgano caro, porque tiene lípidos caros y además luego metabólicamente es muy caro, y otra cosa muy distinta es qué impulsa ese crecimiento. Pues no es lo mismo. Y en relación con lo que impulsa el crecimiento hay dos grandes familias de hipótesis. Una es la del cerebro ecológico, vamos a llamarlo así, y el otro es el del cerebro social. Según unos autores, la razón por la que, como decimos los biólogos, la presión selectiva, o sea, lo que hace que se generen individuos, lo que hace que se seleccionen individuos con determinadas capacidades y no otros, es la adaptación a un entorno ecológico determinado, lo cual quiere decir el conocimiento de ese entorno. Si estamos hablando del encéfalo, se supone que un encéfalo grande es un cerebro grande son capacidades cognitivas superiores y esto da ventaja, por ejemplo, a la hora de saber y de recordar dónde había un río, dónde había una llanura de aluvión, dónde puede haber mejor caza en esta época del año, o sea, cuestiones climáticas, faunísticas, botánicas, todo esto. Claro, si tienes un buen encéfalo lo vas a recordar y lo vas a saber mejor que si no lo tienes. No estoy poniendo ejemplos, pero en la lista hay un montón de cosas. O sea, aquí se habla de uso de herramientas, alimentación, forrajeo extractivo, amplitud y calidad de la dieta, en fin, innovaciones alimenticias o de forrajeo y de confort. O sea, es todo cuestiones de carácter ecológico, ¿no? Autoecológico. Y la otra hipótesis es la del encéfalo, el cerebro social. El cerebro social lo que plantea, y esto es a partir de observaciones muy interesantes, es que si uno coge a los homínidos, el conjunto de los homínidos y probablemente más, probablemente todos los primates, hay una relación entre el grosor de la corteza cerebral y el número de individuos que forman el grupo al que pertenece, que forman característicamente en una especie. Y claramente la especie que tiene una corteza más gruesa somos nosotros y somos los que naturalmente tenemos un grupo que es con el que nos relacionamos más grande en el conjunto de los primates. Nos relacionamos del orden de 200, 300 personas. Son el número de personas con el que podemos mantener relaciones que nos acordamos, que sabemos quiénes son, que tratamos habitualmente. En el resto de especies de primates los grupos son cada vez más pequeños y a partir de ahí se deduce que en el curso de nuestra evolución, por el grosor que se supone que tenía la corteza cerebral, se supone que los grupos humanos han ido creciendo cada vez más y que ha sido la presión que introduce las relaciones sociales el factor que ha dado lugar al aumento del tamaño del encéfalo. Pensemos lo importante que es en una especie como la nuestra engañar a otros. Engañar es un acto nada sencillo, ¿eh? Pero ahí yo he visto vídeos en los que se ve a un antílope engañando a otro. También si quieren luego puedo hablar de eso porque es muy divertido. Pero más exigente desde el punto de vista cognitivo que engañar es no dejarse engañar. Y el juego engañar y no dejarse engañar es importantísimo en nuestra especie. Y como ese, tantas otras cosas. Saber con quién es, si la persona con la que tratas es de fiar o no, si este tipo de actividades generan buen ambiente o no. O sea, entonces, esto es lo que se llama como la hipótesis del encéfalo social. O sea, yo digo que a mí no me parece que son excluyentes. A mí me parece que capacidades cognitivas superiores nos dan
para engañar, para no dejarnos engañar, para dejarnos engañar porque nos interesa dejarnos engañar, para saber dónde pasa el río más cercano y dónde podemos encontrar una buena pieza de caza o unos tubérculos bien enterrados. O sea, nos da para todo eso. Pero si lo planteásemos en términos de exclusividad, cosa que yo ya digo, yo no soy nada partidario, yo me inclinaría más por el encéfalo social que por el otro, como factor evolutivo, porque creo que es mucho más poderoso. Bien, voy a ir acabando ya. Una característica muy importante, por lo tanto, de nuestra especie es el carácter grupal. Es tan importante que sin ese carácter, sin la pertenencia a comunidades de individuos bien estructurada, que colaboran, probablemente nuestra especie no habría salido adelante. El medio al que me he referido antes, la sabana, es un medio muy difícil. Es un medio donde hay mucho alimento, pero su consecución es incierta. Es incierta y puede ser arriesgada. Y eso quiere decir que para poder garantizar un suministro regular de alimento era esencial, y es esencial, quienes practican todavía la caza, cooperar. Por lo tanto, somos una especie cooperativa. También lo somos desde el punto de vista de la crianza de la prole. Las mujeres pueden tener hijos con menos tiempo, de intervalos más breves, que el resto de los homínidos. Y esta es una característica que le ha dado a la especie humana un potencial demográfico que otras no tienen. Y esto ha sido posible porque las mujeres en estado de gestación, en estado de lactación o criando a los que ya no dependían de leche, han necesitado el apoyo de otros individuos. No era suficiente el apoyo de la pareja reproductiva, porque la pareja reproductiva podía ser de fiar o no. Podía hacerse cargo de la prole o no. En algunos casos ni siquiera sabía si era su prole. Muy probablemente han sido muy importante el concurso de la generación anterior, lo que se llama la hipótesis de la abuela. Porque esto explicaría, aunque ahora hay debate con esto, porque hay hallazgos con chimpancés que lo ponen en cuestión, pero explicaría por qué las mujeres tienen menopausia. Quiere decir esto, por qué pueden vivir durante un montón de años cuando ya no se reproducen. Esto, desde el punto de vista evolutivo, es una anomalía. Y hay muy pocas especies en las que ocurre. Ocurre en orcas, ocurre, creo que, en cachalotes, en alguna otra y en la especie humana. Y también era necesario el concurso en conjunto de la tribu. La tribu era una garantía, porque en el seno de la tribu, en lo que a la crianza se refiere, había personas que se podían hacer cargo de los retoños de una misma o de uno mismo, según el caso, cuando ella no podía. Esto es una cosa muy rara. Puede parecer algo muy normal, pero es una cosa, biológicamente es muy raro. Si un chimpancé le quiere coger su bebé a otra chimpancé, la madre no le va a dejar. Nunca. Porque lo más probable es que quien se lo quiere coger lo quiera matar. Esto es lo más probable. Y por lo tanto, nunca se le deja. O sea, solo se ha conseguido, si no estoy equivocado, que dejen coger el bebé a miembros de nuestra especie con quienes conviven y que les cuidan durante mucho tiempo. Pero es una anomalía. Los chimpancés no dejan, las madres chimpancés no dejan a sus bebés con otras chimpancés. Y sin embargo, las madres humanas dejan a sus bebés con mucha gente. Con las hermanas, con las abuelas, o sea, con las amigas incluso, o sea, sobre todo mujeres, pero lo hacen. ¿Por qué? Porque no se piensa en la posibilidad de que la razón por la que alguien quiere coger a tu bebé es para matarlo. O sea, y esto es porque en la crianza de los bebés humanos han intervenido tradicionalmente muchas personas. Por eso la crianza en nuestra especie es crianza cooperativa. No es la única especie en la que hay crianza cooperativa, no es la única especie de primates. Hay otras 2 o 3 especies donde también la hay, pero es muy rara.
Y estos son factores que explican el gran potencial demográfico de nuestra especie, pero explican otras muchas cosas. No me voy a alargar porque acabaría. Esto ha dado lugar a la expansión por todo el planeta en diferentes momentos a lo largo del tiempo, y han sido distintos los géneros, en algunos casos los que se han expandido. Y luego el gran desarrollo encefálico de nuestra especie ha dado lugar a que, siendo como somos una especie cultural, también lo son los chimpancés, también son culturales, pero en nuestro caso la transmisión cultural ha sido acumulativa y ha sido extraordinariamente poderosa. Entre otras cosas porque tenemos lenguaje. No solo porque tenemos lenguaje, porque hay una transmisión cultural de imitación muy importante, pero porque tenemos lenguaje. El lenguaje es la gran adaptación biológico-cultural que permite transferir conocimiento de unas generaciones a otras. Se suele decir, no, tenemos un encéfalo enorme y esto, inteligencia. Lo más importante, lo que definitivamente caracteriza a nuestra especie es eso, es la capacidad para la transmisión cultural acumulativa. La inteligencia es importante, pero tan importante como eso es ese comportamiento imitativo que tenemos, el haber desarrollado el lenguaje, etc. Y eso es, gracias a eso, en unas formas y en otras, lo que, entre otras cosas, nos ha permitido llevar robots a Marte y probablemente nos permitirá ocuparlo también con seres humanos por allí. Es que ricasco. Bueno, pues tienen ustedes la palabra para preguntar lo que crean conveniente. Yo antes no te he presentado como catedrático de fisiología, mea culpa. Otra más, apúntala. A ver. Ahí. Hace algún tiempo corrió una hipótesis que se planteó de que hace 50.000 años nuestro cerebro dio un salto cognitivo considerable, pero había una discusión de que si eso es porque había habido algún tipo de mutación o cambio físico en nuestra capacidad mental, o si era simplemente el desarrollo cultural de la especie que ya que iba a esta población. ¿Qué ha quedado de esa hipótesis a día de hoy? No lo sé. No sé. A mí eso no me ha convencido nunca, pero no tengo razones. Yo no tengo razones, o sea, a mí no me ha convencido, porque esa es una observación que se basa en, si no estoy equivocado, en la aparición de pinturas rupestres, que es cuando empiezan a aparecer pinturas rupestres, entonces se cree que en ese momento se produce un salto hacia una mente simbólica. Pero es que hay... esto es muy bonito también. Hay marcas grabadas en una concha bivalva de hace 500.000 años en Java. Y no era la especie Homo sapiens, era Homo erectus. Y esas marcas es un zigzag perfecto que es difícil no pensar que es simbólico. Casual, se va a poner un Homo erectus a hacer. Es un zigzag perfecto. Y los huevos pintados, huevos de avestruz pintados de hace 70.000, 80.000 años, el sur de África creo que es. Sí. Yo no tengo mucha información de eso, pero no, a mí eso no me convence. La evolución lo que pasa es que no para nunca, ¿eh? No ha parado, o sea, nunca. Ahí estamos. No veo por qué pudo haber un salto hace 50.000 años. O sea, yo sí, bueno, en su momento, ya digo, por lo de las pinturas rupestres se planteó la hipótesis, pero... ¿Cabe la posibilidad de que esos restos de abstracción se hicieran en material, digamos, biológico, en material muy degradable, ¿no? Anteriores? Claro, es que el problema del registro de las pruebas arqueológicas es que queda lo que queda, ¿no? Un problema, por ejemplo, es que no sabemos todo lo que se haya hecho en madera. Pues la madera tiene muchos problemas de conservación, claro, y lo que se haya podido marcar en madera, imagínate, la madera es fácilmente trabajable y de eso no quedaría nada, ¿no? O sea, es que lo único que queda es huesos y piedras, casi como quien dice, lo único, huesos y piedras, ¿no? Los dientes son huesos al fin y al cabo, o sea,
pues eso es un problema a la hora de sacar conclusiones, ¿no? Sí. No lo creo. Yo no lo creo. Se ha medido con cuánta gente se relaciona la gente en redes sociales. Nos relacionamos con como un máximo de 300 personas realmente, no más, también en redes sociales. En todo caso, podría, porque entiendo que tu pregunta va por ahí, o sea, ¿podría esto ser una flecha hacia un encéfalo más? El futuro es inescrutable. O sea, yo no me atrevo a hablar del futuro, no, pero me parece muy difícil. No porque no sea posible, sino porque no sé si sacaríamos alguna ventaja de esto. Pero no lo sé, realmente es que no, el futuro, ¿qué es lo que pueda pasar? No, yo no me hago una idea. Bueno, eso de que estamos siempre pensando, primero tendríamos que definir pensar. Que esto yo no soy capaz. Estados mentales podemos tener muchos. Realmente no hace falta que pensemos para que el gasto sea muy alto. El gasto es muy alto básicamente por dos razones. Una es porque las neuronas basan su funcionamiento. Digo neuronas porque las células de la glía consumen un 5% del total, y eso que representa un número equivalente al de neuronas, pero consumen una nada al lado de es que las neuronas son verdaderamente máquinas de comer ATP, o sea, ¿por qué? Bueno, pues básicamente por dos razones. Una es que las neuronas basan su funcionamiento en el mantenimiento de unos equilibrios iónicos muy delicados, y esto exige transportar iones a un lado y a otro de la membrana permanentemente, porque la membrana deja pasar estos iones de manera que si los dejara pasar sin que se corrigiera, dejarían de ser hábiles para transmitir impulsos nerviosos. Entonces, para poder mantener la diferencia de potencial entre los dos lados de la membrana, que luego es necesaria para que los cambios en esa diferencia de potencial son las señales, tiene que estar bombeando sodio hacia el exterior de la célula, de la neurona, y potasio hacia el interior. Y estas son bombas que consumen ATP permanentemente, pienses o no pienses. Y luego hay otro elemento que es el de, en la sinapsis, las conexiones entre neuronas, la producción de neurotransmisores no tanto, pero la recuperación de neurotransmisores y el reciclaje de los neurotransmisores es energéticamente costoso también. Y entonces, bueno, en nuestro encéfalo el neurotransmisor por excelencia, el más abundante, no por excelencia, el más abundante es el glutamato, y creo que el 70% de las sinapsis son sinapsis glutaminérgicas, y a esto corresponde un porcentaje muy alto del gasto. Pero nada de esto es necesario para lo de pensar, porque hay un montón de funciones, además, que no tienen nada que ver con pensar, que ocurren espontáneamente y sin que seamos conscientes de ellas. O sea, toda la participación del sistema nervioso en las funciones llamadas vegetativas, o sea, en los controles de temperatura, por ejemplo, o de concentración de sales, etcétera. Esto está funcionando permanentemente, nos estamos manteniendo estables por dentro gracias a eso, y no somos conscientes. Y luego lo de pensar, cuando se han tratado de medir cuánto representa la actividad de pensar energéticamente, el porcentaje con relación al total del gasto, cuando se ha conseguido medir, parece ser muy pequeño.
Porque es verdad que para medir actividades encefálicas, para detectar y en cierto modo medir, se utilizan técnicas de imagen que están basadas en el flujo sanguíneo y por lo tanto en el aporte de glucosa y oxígeno. Siendo esto verdad, también es verdad que cuando uno, vamos a decir, piensa, se activan determinadas zonas y probablemente no se activan otras. Y cuando piensan unas cosas, cuando piensan otras, se activan esas otras. O sea, y cuando no piensa, están activándose otras distintas. O a lo mejor se están consolidando memorias. O sea, no hay manera de... Esto de pensar... Uno pensando no adelgaza. Resumiendo, por pensar no adelgazamos. Sí. O sobre todo hay que dejar de comer. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por supuesto a Juan Ignacio, para el que luego les pediré un aplauso, sí, o dos. Nos vemos el 20 de abril aquí. Antes, estoy aquí al fondo y no puedo verlo, antes tenemos un ciclo que es Mentiras, que será a partir del 9 de abril, una conferencia por semana en la Biblioteca Foral durante todo el mes de abril, que van a hablar Teresa Mendiguren, Iker Merchan, viene Elena Matute y J.M. Mulet. Van a hablar de las mentiras de la ciencia, las mentiras en la información, cómo la lidiamos con la inteligencia artificial y lo fácil que es engañarnos. No puedo darles los títulos porque estoy aquí al fondo y no tengo la conexión y me lo he mandado antes. Y nada más, muchas gracias y nos vemos en un mes, el 20 de abril aquí, con una conferencia que ya les avisaremos. Por supuesto, recibirán notificación puntual de estas charlas también por los canales habituales si están ustedes apuntados.